Muy buenas tardes. En el día de hoy le vamos a tocar un resumen sobre el derecho romano, su influencia, todo lo que ha pasado en el periodo de la época romana. El derecho romano tenemos que es un conjunto de normas, reglas jurídicas que rigieron la vida del pueblo romano desde su origen, en 754 o 753 años antes de Cristo, año en que fundó la Roma. Entre sus características tenemos que diversos autores coinciden en las características del derecho romano. Son lógica rigurosa, que es una característica que se evidencia en la relación como en la aplicación de la norma jurídica. Para ello, los romanos utilizaron un método eminentemente práctico porque partían del análisis de hechos y situaciones concretas. Tenemos otra característica que es la claridad sintética, porque a través de frases cortas definen los conceptos jurídicos más complejos. Tenemos el predominio de las costumbres, las mismas fueron pasando de generación en generación. Hay que uno que constituye el derecho más reciente entre los pueblos de la antigüedad. Para poder estudiar el derecho romano tenemos que afirman diversos métodos para el estudio, como son los métodos cronológico y sincrónico. El cronológico estudia el derecho romano partiendo de las dos ramas principales del derecho, es decir, público y privado. Sin embargo, presentan serias desventajas porque no estudia las ramas en conjunto, sino en forma aislada. La forma sincrónica estudia el derecho romano tomando como fundamento la historia externa u organización política de Roma. Vamos a hablar un poquito de los periodos del derecho romano, que se dividen en tres periodos: la monarquía, república e imperio. La monarquía va del 754 años a.C. hasta el 510 a.C. La república comienza en el 510 a.C. hasta el año 27 y el imperio desde el año 27 hasta el 565 después de Cristo. Este imperio a su vez está dividido en principado y dominado. El principado va desde el año 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. Y el dominado va desde el 284 a.C. hasta el 565 después de Cristo, culminando con la muerte de Justiniano. Entre la importancia del derecho romano en el derecho actual tenemos que al estudiar este derecho se debe interferir en el mismo. Es parte de la historia general del derecho. El predominio del derecho romano en el mundo moderno es indudable. No se puede pretender conocer y superar el derecho actual ignorando esta sabia legislación que durante tantos siglos ha nutrido con su enseñanza el pensamiento jurídico. El autor Igerin dice que toda legislación moderna se basa en el derecho romano, que ha llegado a ser para el mundo entero un elemento de civilización cuya influencia no se limita a las instituciones que de él hemos recibido, sino en nuestro pensamiento jurídico. La influencia del derecho romano en la actual antecede sus estudios necesarios para entrar al conocimiento del derecho romano. El derecho romano ha servido y sirve de base a todas las legislaciones modernas. La legislación para todo el imperio resulta el aporte más original y universal que Roma haya dejado. Nos permite conocer todos los antecedentes de nuestros derechos e instituciones. El derecho romano transformó y dio vida a lo que conocemos hoy como derecho romano y civilización cristiana. Las instituciones creadas en esa etapa histórica se proyectan en las legislaciones modernas adaptadas a los nuevos cambios sociales. Hablemos un poco de los periodos del derecho romano, que es la república. En cuanto al origen etimológico, la república proviene de las raíces latinas res publica, que significa cosa pública, es decir, forma de gobierno donde el poder es ejercido por varias personas, donde el pueblo elige a sus gobernantes. La república se ubica en el tiempo entre los años 510 a.C. hasta el 27. A lo largo de ella vamos a hablar de tres etapas, que son la república aristocrática, la democrática y la decadente. La aristocrática, esta etapa los patricios conservan en el Estado romano el dominio, el poder, el control del poder. Ellos continúan en esta etapa con la titularidad del mayor número de derechos, es decir, ocupan la magistratura, parte del Senado, tienen derecho público, político y derecho civil. La etapa democrática es la etapa realmente significativa, porque es en esta etapa cuando los plebeyos alcanzan el mayor número de conquistas políticas, sociales y crean su primera magistratura conocida como tribuno, la plebe reunido en la concilia plebis. En la fase decadente, esta etapa comienzan a decaer las magistraturas creadas en las etapas anteriores. Unas son exclusivas de los patricios, otras de los plebeyos.
Tenemos que unas fuentes del derecho en esta etapa, la república, son las leyes, con la ley decimosegunda de las tablas, subsiste la costumbre como fuente del derecho, los plebiscitos, los senadoconsultos, la jurisprudencia, derecho honorario o pretonarios, los edictos de los magistrados y las leyes comerciales. Hablemos un poco del imperio. El imperio, ubicado en el tiempo de 27 años antes de Cristo hasta después de Cristo, 565 años. Según afirman algunos estudiosos del derecho romano, el paso de la república al imperio fue gradual, lento. Indican de igual forma entre los años 235 y 284 después de Cristo. Fue una época de anarquía totalmente militar. Sin embargo, tenemos como referencia predominante que esta etapa del imperio se divide en dos: principado y dominado. El principado es un alto imperio o diarquía 27 años antes de Cristo hasta el 235 después de Cristo. El dominado es bajo el imperio, comprende desde el año 284 después de Cristo hasta 565. Comienza con Diocleciano y culmina con Justiniano. Las fuentes dominadas en esta parte son las constituciones imperiales, respuesta de los jurisconsultos. Esta etapa está en decadencia. El emperador es el que interpreta todas las normas jurídicas. La costumbre no se niega su valor como fuente creadora de derechos, se mantiene al lado de la ley, pero no prevalece frente a la ley. Las fuentes del derecho en esta etapa del imperio son el principado, la costumbre, los senadoconsultos, constituciones imperiales, los edicta, los decreta, los rescripta, los mandata y la jurisprudencia. Por último, ya finalizando esta exposición, tenemos dos fuentes de derechos que son muy importantes, que son la luz, que los derechos romanos lo denominan lex humana, ley que había sido creada por el hombre y por lo tanto ese derecho era imperfecto. Tenemos el fuente de derecho que es la faz, lo denominaba lex divina, ley que emanaba de los dioses, por esa razón se consideraba que tenía mayor grado de perfección. Muchas gracias.